Dele ahora al interruptor. Ah, mire. Hemos realizado una hechicería. Tengo trío de ases. ¡Escalera! Para algunas mujeres, hablar sobre las personas con las que han estado puede ser un tema delicado o incómodo, e incluso mencionar que han tenido múltiples encuentros sexuales puede generar estigma. En ese sentido, imaginar que en la década dorada de Hollywood algunas mujeres podían exponer esto libremente suena un tanto loco o sobrenatural. En este video vamos a conocer a las 10 actrices de Hollywood que tuvieron múltiples relaciones. ¿Querés ver de quién hablamos? No te pierdas nada. Elizabeth Taylor. Desde muy joven, Elizabeth Taylor estuvo destinada a ser una estrella de Hollywood, con sus exóticos ojos violeta, un talento que fue puliendo a medida que pasó el tiempo y una belleza sin igual. Esto último le permitió conocer a muchos galanes y contraer matrimonio en 8 ocasiones, contando 7 maridos. La primera boda de Elizabeth fue a sus 19 años con Conrad Nicky Hilton, el heredero de la famosa cadena de hoteles de lujo, y se celebró en Mónaco, pero lejos estuvo de ser un cuento de hadas. Esa unión solo duró 9 meses por lo violento que fue Hilton con ella, hasta llegar al punto de ocasionarle un aborto de una patada. Un año después, volvió a pasar por el altar con Michael Wilding, quien era 2 décadas mayor. En los 4 años que duró este matrimonio, que se disolvió debido a que la misma diferencia de edad fue un obstáculo en la relación, tuvo a Michael Jr. y a Christopher, sus primeros hijos. En 1957 vuelve a casarse, esta vez con otro hombre mayor que ella. En una exótica ceremonia celebrada en Acapulco, el productor Mike Todd, 25 años más grande que Liz, se convirtió en su esposo y le dio a su tercera hija, Lisa. Pero la felicidad dio paso a la tragedia, ya que al año siguiente y por un accidente aéreo, pasó a ser la viuda de Todd. No volvió a ser la misma. Su dolor encontró consuelo con Eddie Fisher, esposo de su amiga Debbie Reynolds, pero ese consuelo se tornó en infidelidad y traición. Taylor se casó con Fisher y fue etiquetada como roba maridos, pero fue ella quien más sufrió la violencia psicológica que éste le infringió, incluso con el uso de armas de fuego. Durante ese matrimonio nefasto, Elizabeth encontró la pasión en otro lado. Durante la filmación de Cleopatra, conoció a Richard Burton y esa reacción química explotó al poco tiempo. La tensión sexual generada por ambos se descargaba en cada momento libre que tenían, ya sea al final de la jornada de filmación como en casa. Luego de sus respectivos divorcios, se casaron en 1964, adoptaron a su 4ª hija, Mary, y fueron la pareja más lucrativa de Hollywood. Pero las diferentes rencillas que tuvieron y los problemas de alcohol de Burton terminaron en divorcio para 1974. Richard intentó reconquistarla un año después y volvieron a casarse, pero no llegaron ni a 2 meses que se volvieron a separar. Para 1976 volvió a pasar por el altar, y lo hizo con el político republicano John Warner, que en ese entonces aspiraba al Senado estadounidense. Aquí fue cuando la depresión y el alcoholismo se apoderaron de Taylor y se divorció semanas antes de su 6º aniversario. Su última boda le dio la vuelta a su historia, ya que a sus 59 años se unió con Larry Fortensky, un obrero de la construcción 20 años menor que ella y que conoció en su proceso de desintoxicación del alcohol. Se casaron en Neverland, rancho de su padrino de nupcias y mejor amigo, Michael Jackson, pero se divorciaron 5 años después. Sin embargo, Liz siempre le guardó cariño y tuvo buenos recuerdos con él, a tal punto de dejarle $1 millón en su testamento. Lo cierto es que la salud de Elizabeth ya estaba decaída desde hacía ya bastante tiempo. La actriz sufría diabetes desde hace años y usaba una silla de ruedas por la severa osteoporosis que padecía. Se enfrentó a varios episodios de neumonía, de los cuales uno, en 1961, requirió una traqueotomía, y otro, en 1990, por el que tuvo que ser ingresada de gravedad. Además, Elizabeth se sometió a 2 operaciones de cadera. Incluso, tuvo un tumor benigno en el cerebro que le fue extirpado en 1997. En octubre de 2009, fue operada con éxito de un problema en una válvula cardíaca y desde entonces fue ingresada en varias ocasiones para serle realizadas revisiones periódicas. Finalmente falleció a sus 79 años por problemas cardiovasculares. Ahora vete a tu casa.
Vaya, está usted muy guapa, señora. Siempre lo ha estado. Siempre he dicho que estaba para comérsela. ¡Quieto, di quieto, ten calma, vamos, déjale! ¡No te pongas así! Bárbara Lamar. A la edad de 17 años se casó por primera vez, aunque el matrimonio apenas duró un año. En los próximos 12 se casaría otras 4 veces, siendo la última con el actor Jack Dougherty. Durante todos esos matrimonios, Bárbara tuvo un gran número de amantes, tanto hombres como mujeres incapaces de resistirse a sus numerosos encantos. Años después de su muerte se reveló que había tenido un hijo ilegítimo. El nombre del padre nunca se reveló. El niño fue adoptado por la actriz Sasu Pitts y rebautizado como Don Gallery. Vivien Leigh. Vivien Leigh es ampliamente conocida por sus inolvidables interpretaciones en el cine y el teatro. Alcanzó la fama internacional por su papel como Scarlett O'Hara en la épica Lo que el viento se llevó, por la cual ganó su primer premio de la Academia. Posteriormente ganó su segundo Oscar por su actuación como Blanche Dubois en Un tranvía llamado Deseo. Sin embargo, también integra esta lista por ser parte de un selecto grupo de femme fatales. En este caso, lo más resaltante es el amorío que tuvo con Laurence Olivier. Su relación comenzó en el teatro. Ambos estaban obnubilados por la belleza del otro. La cosa no pasó a mayores al principio porque ambos estaban casados, pero la atracción mutua que sentían era irrefutable. Los esposos de Vivien y Laurence no estuvieron de acuerdo con el divorcio durante mucho tiempo, y los productores de los actores les aconsejaron de no hacer pública su relación, temiendo por su reputación. Después del estreno de la película que llevaría a Vivien a la fama, Olivier incluso sentía celos de su esposa, cuya popularidad eclipsó su fama. A Laurence se le otorgó el título de Sir, mientras que el Royal National Theatre y un premio teatral llevaron su nombre. Poco antes de morir, en sus famosos recuerdos Confesiones de un actor, Olivier escribirá sobre su relación con Vivien Leigh. Esto sí que era amor. Parecían una pareja perfecta, pero ella sufría fuertes crisis depresivas y él era indiferente, aunque nunca dejó de amarla, ni siquiera cuando Leigh encontró a otro hombre. Tallulah Bankhead. Con su vestuario monocromático, su abrigo de pieles hasta el suelo y su elegante boquilla, quizá no haya ninguna villana de Disney que encarne también ese cierto tipo de glamour retorcido como lo hace Cruella de Vil. El personaje de los 101 dálmatas, una mujer fatal de los años 40, se inspiró en la modelo de la revista Tatler, descendiente de políticos y actriz pendenciera de Hollywood Tallulah Bankhead. Esta mujer tiene un curioso historial que vamos a ver ahora. Bankhead apareció en una serie de películas mudas antes de trasladarse a Londres y ganar fama en el West End. Su gran oportunidad llegó cuando protagonizó The Dancers. Daphne du Maurier, hija del dramaturgo y futuro escritor, se refirió a Bankhead como «la chica más hermosa que he visto en mi vida». De hecho, con sus cejas arqueadas, su rostro en forma de corazón y su pelo hasta los hombros, Bankhead personificaba el aspecto glamuroso de los años 40 que luego se vería imitado en el look de Cruella de Vil. Famosa por pelear con muchos de sus compañeros actores y directores, según algunos reportajes reconoció que solo aceptó un papel junto a Gary Cooper para acostarse con él. En 1937 se casó con John Emery, de quien se divorció en 1941. Entre los muchos amantes de Tallulah hay hombres y mujeres de todos los credos y razas, entre ellos Marlon Brando y Mercedes de Acosta, la más conocida de sus amantes. También tuvo una relación con una actriz más joven, la bella Elizabeth Scott, que inspiró la que mantienen Anne Baxter y Bette Davis en Eva al desnudo. Tenía fijación por las mujeres negras, tuvo un romance con Hattie McDaniel, la inolvidable mami de Lo que el viento se llevó, un filme de 1939, y con la genial cantante Billie Holiday. Falleció a sus 66 años, sumida en una adicción al alcohol y las drogas que se había profundizado. Jane Mansfield. Fue la sex symbol más escandalosa de los años dorados de Hollywood. De muy pequeña tuvo su primer encuentro con la muerte, que ocurrió cuando tenía poco más de 2 años en un auto. Mientras manejaba, su padre tuvo un infarto y murió frente a ella y su madre, que sobrevivieron al accidente de milagro. 3 años después, junto al nuevo esposo de su mamá, la familia se mudó a Dallas, donde comenzaría a cumplir sus sueños de estrellato. A los 16 se casó con Paul Mansfield, de quien adoptaría el apellido porque era más cinematográfico que el suyo,
un vecino 5 años mayor que representaba la posibilidad de salir de los límites de una familia que no veía con buenos ojos su ambición. Con él tuvo una hija y se mudaron a California. En este punto algo cambió en ella y puso su cuerpo como campaña publicitaria. Todo se dio durante la presentación de Underwater, un film protagonizado por Jane Russell. Acorde al título, el evento se desarrollaba alrededor de una piscina. Y allí apareció ella, la impactante Jane Mansfield, con un diminuto bikini, el cual terminó saliéndose cuando se metió al agua, aunque no pareció importarle. Sabía que sus curvas eran su gran carta de presentación y nunca renegó de ellas, pero siempre esperó más. Estaba convencida de que solo sería el primer paso para poder demostrar todo su talento. Sin embargo, a pesar de su sólida formación, lo único que querían de ella era que actuara de rubia sexy y medio tonta. Separada de su primer marido, con varios amantes en el medio, en 1958 se encontró con Miklos Mickey Hargitay, un musculoso Mr. Universo que participaba de un show en Broadway. Se casaron a los pocos meses, con el que tuvo 3 hijos. Luego estuvo con Tony Simber, un guionista con el que convivió poco más de un año, y tuvo a su 5º hijo, y siempre a la espera de un llamado que le permitiera mostrar su talento, del que se divorció poco después. Por otra parte, estaba con Sam Brody, quien era su abogado, y estaba casado con una mujer discapacitada y tenía 2 hijos. Él la encontró vulnerable y se aprovechó. La empujó al alcohol y al LSD. Clara Bow. Conocida como la It Girl de la década de 1920, Bow personificó el espíritu de la era del jazz y la libertad femenina. Logró el estrellato con películas como It, donde su encanto y energía cautivaron al público. Bow fue una de las primeras actrices en ganar un salario millonario y fue una figura clave en la transición de Hollywood hacia el cine sonoro. Aunque su carrera declinó con la llegada del sonido, vamos a ver algunos detalles de su vida personal. Su infancia fue devastadora, pero al contrario que otras estrellas nunca intentó ocultar el barro del que había surgido. Nadie me quería. Siempre estaba sola y asustada. Nunca tuve una muñeca en mi vida. Nunca tuve ropa y muchas veces no tuve nada para comer. Simplemente sobrevivíamos y eso es todo. Las niñas me evitaban porque estaba muy mal vestida. Decidí que las chicas no eran tan buenas y probé suerte con los niños del vecindario. Me convertí en una marimacho, jugué al béisbol, al fútbol y aprendí a boxear. El poderoso productor B.P. Schulberg, padre del legendario guionista Bud Schulberg, puso sus ojos en ella y en un par de años Clara ya era una de las actrices más prolíficas de la industria. Ella le proporcionó los mayores éxitos de su carrera y él la explotó sexual y laboralmente, al igual que había hecho y haría con decenas de actrices más. El número de sus amantes es incontable. Bela Lugosi, el legendario Drácula que tuvo toda su vida una foto de Clara, desnuda, presidiendo su habitación, el galán del cine mudo John Gilbert, un jovencísimo Gary Cooper, el director Victor Fleming, a quien siempre consideró su gran amor. El problema es que en ella figuraba también el reputado doctor William Earl Pearson, al que su esposa llevó a los tribunales por adulterio, lo que obligó a Clara a declarar en un juzgado. En este punto las historias se salieron de control. Cada historia era más excesiva que la anterior. El rumor de que durante una noche se había acostado con todo el equipo de fútbol de la Universidad del Sur de California la persiguió toda la vida. Tuvo que alejarse de la pantalla por su propia salud luego de un colapso nervioso. Alejada de los focos se casó con el actor Rex Bell, célebre por sus papeles de vaquero, y tuvo 2 hijos. Pero los problemas mentales arreciaron. Intentó suicidarse en 1949 y, víctima de una depresión severa, ingresó en una institución mental donde fue tratada con electroshock y diagnosticada de esquizofrenia. Moriría a sus 60 años. Louise Brooks. Louise se destacó en la era del cine mudo, siendo reconocida por su distintivo estilo y su icónico corte de pelo. Brooks alcanzó la fama con películas como La caja de Pandora y Diario de una chica perdida. Su interpretación natural y su sensualidad en pantalla la convirtieron en un símbolo de la liberación sexual y la modernidad en la década de 1920. A Brooks le gustaba divertirse. Dejó a su primer marido, el director Eddie Sutherland, después de enamorarse de George Preston Marshall, propietario de los Washington Redskins. Después dejó a Marshall para casarse con otra persona, a la que abandonó al cabo de menos de 6 meses. Brooks también tuvo muchos amantes, incluida, durante una noche, Greta Garbo.
y posó desnuda con frecuencia. Pero todo fue efímero. La vida de Brooks en el cine había terminado a los 26 años, pero aunque su posterior pobreza le causó muchos problemas, nunca se arrepintió de haber abandonado ese lugar. Daisy y Violet Hilton, las gemelas unidas. Daisy y Violet Hilton son probablemente más conocidas como las siamesas Hilton. Alcanzaron la fama en la década de 1920 como artistas de circo y vodevil debido a su condición de nacimiento, que las unía por la cadera. Actuaron en espectáculos en Europa y América, y fueron objeto de interés público y sensacionalismo por protagonizar la obra maestra de culto Freaks, de Todd Browning, y la película de explotación Chained for Life. Sin embargo, en realidad hicieron muchas películas y saltaron a la fama durante el apogeo del vodevil de los años 20 y 30. Guapas, vivaces y seductoras, las gemelas, que estaban unidas por la parte baja de la espalda y la columna vertebral, supuestamente tuvieron docenas de aventuras. Fueron supuestamente acogidas por la América de la lista A y enseguida abrazaron todos sus placeres hedonistas, saliendo de fiesta e incluso teniendo una serie de amantes. También se casaron, se divorciaron y tuvieron un hijo. Al ser unidos, carecían de intimidad física, por lo que Harry Houdini les enseñó a desconectarse mentalmente cuando lo necesitaban, una habilidad que, como señala el artículo, más tarde utilizarían con gran éxito en el dormitorio. Una de estas hermanas terminó casándose y, según cuenta en sus memorias, cuando la hermana casada estaba con su marido, la otra hermana se apartaba mentalmente de la situación. Leía un libro o se echaba la siesta. Al parecer, la primera de sus aventuras fue con un amigo casado, cuya esposa los nombró corresponsales en su proceso de divorcio. Más tarde, Daisy intentó casarse con el músico Jack Lewis, pero este acabó dejándola después de que 21 estados se negaran a concederle una licencia matrimonial, técnicamente porque casar a Daisy y a su hermana habría contado como bigamia. Las gemelas fueron en gran medida víctimas de su tiempo y de Hollywood. Cuando se hicieron demasiado mayores para trabajar en el mundo del espectáculo, cayeron en la pobreza y acabaron muriendo en trágicas circunstancias. Mercedes de Acosta. En la adolescencia, Mercedes estuvo muy influida por su hermana Rita de Acosta, 18 años mayor que ella. Rita, conocida por su apellido de casada, Lydic, fue una famosa modelo, mecenas y socialité durante la Belle Époque. Célebre por su estilo de vida poco convencional, su excéntrico modo de vestir y su activismo sufragista, Rita introdujo a su hermana pequeña en los círculos intelectuales y artísticos de Nueva York. Mercedes no tardó en destacar. Llamó la atención tanto por su aspecto andrógino, vestida habitualmente con pantalones y de un masculino blanco y negro, como por la libertad con la que vivía su homosexualidad. De Acosta tuvo numerosas relaciones amorosas con mujeres durante su juventud, entre las que se cuentan la bailarina Isadora Duncan y las populares actrices de Broadway y el primer Hollywood Alana Nazimova, Tallulah Bankhead y Eva Le Gallienne. Esta última fue quien la animó a convertirse en escritora. De Acosta comenzó escribiendo libretos para su amante Le Gallienne, aunque sin mucho éxito. En total, a lo largo de su vida, Mercedes escribió una docena de obras de teatro. A pesar de la calidad de su poemario, su obra más famosa fue su escandalosa autobiografía. De Acosta escribió Here Lies the Heart en 1960, cuando estaba necesitada de dinero y se encontraba gravemente enferma a causa de un tumor cerebral. Aunque el libro no contenía referencias explícitas a sus relaciones lésbicas con celebridades, cualquier lector perspicaz entendía perfectamente a qué se refería la autora cuando hablaba de sus amigas íntimas. Nombres tan conocidos como Marlene Dietrich, Greta Garbo o la mencionada Eva Le Gallienne, convertida en esa época en una gran dama de la escena teatral neoyorquina, aparecieron mencionados en el libro, provocando la indignación de estas. Sobre todo la de Le Gallienne, quien descalificó públicamente a Mercedes tachándola de oportunista y mentirosa. La mayoría eran estrellas que tenían cláusulas morales en sus contratos que las obligaban a seguir una conducta respetable en público. Muchas habían contraído el llamado Lavender Marriage, matrimonios de conveniencia con varones, muchos de ellos también homosexuales, para guardar las apariencias. La propia Mercedes lo había hecho. Se casó en 1920 con el pintor gay Abram Poole. Se divorciarían 15 años después. Ahora llegó tu momento. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál te pareció el caso más impactante? ¿Conoces algún otro? Te leemos atentamente abajo.